Lo tenemos ya conectado al ministro de Defensa, Agustín Rossi. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la entrevista no te la vamos a hacer con Juan y te la van a hacer los Aunque una jóvenes pregunta de todo se el nos va a país. salir como hicimos con el Bueno, sí, presidente. alguna por Ministro. ahí colamos, pero empieza Ariel acá en el piso. Bueno, ¿cómo no? Hola ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio un gusto tenerlo acá. La primera pregunta que quería hacerle es ¿dónde está Facundo Astudillo Castro? Bueno, es una tarea que está llevando adelante fuertemente el Ministerio de Seguridad de la Nación. Están trabajando con diferentes hipótesis. No excluyen ninguna de las hipótesis y están Bien. empleadas todas las fuerzas federales detrás de ese objetivo. La verdad que hay un fuerte compromiso para saber dónde está, para tratar de encontrarlo claramente. Hace 10 días que las Fuerzas de Seguridad Nacionales, conducida por la ministra de Seguridad Sabina Frederick, Sí. son las que están detrás de esta tarea y lo están llevando adelante poniendo toda la energía y todos los recursos que estén a nuestro alcance para encontrar el objetivo. Por lo que conozco, no es un área de mi responsabilidad, no está debajo de mi responsabilidad, pero por lo que conozco están analizando de las distintas alternativas y no descartan ninguna de las hipótesis. No, no depende de usted, esto está claro, pero como hombre que está al mando del ejército, de las Fuerzas Armadas, me interesa conocer por qué piensa usted que pasa como la desaparición de Facundo Astudillo Castro, que por lo menos la investigación hoy apunta a la policía bonaerense. Esas son las sospechas que hay hasta ahora por los rastros que han encontrado en el patrullero y los testimonios que han declarado. ¿Por qué siempre están sospechadas las fuerzas de seguridad en desapariciones y muertes en casos similares a los de Facundo Astudillo Castro? Bueno, hay una situación, está claro, en muchos momentos y en muchas coyunturas políticas de aumento de la violencia institucional. En otras provincias, como en el caso de mi provincia de Santa Fe, se han encontrado muchísimos casos de vinculación de la fuerza de seguridad con el delito narco, con organizaciones narco, y con todo eso tiene que luchar fuertemente la política, digamos, ¿no? Yo entiendo que la política lo que tiene que hacer en el caso de la fuerza de seguridad es garantizar fuertemente la conducción política de la seguridad, y a partir de eso tener una mirada que sea una mirada de fortalecimiento de aquellos buenos policías o buen personal de seguridad. Hoy justamente creo que es el 82 aniversario de la creación de la Gendarmería, pero al mismo tiempo tener una mirada absolutamente crítica sobre todas aquellas acciones que generan situaciones que no tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Ser un policía, ser un gendarme, ser un prefecto, es una responsabilidad enorme, porque en realidad cuando se construyó el Estado moderno, una de las decisiones que tomó el conjunto de la sociedad, es decir, bueno, el monopolio de la fuerza se lo entregamos al Estado. Y el Estado con esa decisión dijo, bueno, ¿quiénes van a administrar esta fuerza? La van a administrar las fuerzas de seguridad, que fueron creadas para darnos seguridad a nosotros los ciudadanos que pagamos los impuestos y que con esos impuestos se les paga los sueldos a cada uno de ellos, que tienen el privilegio de hacer el monopolio del uso de la fuerza. Entonces, sin ninguna duda, que me parece que los temas están fuertemente concentrados ahí, y así como creo que hay que tener una mirada reivindicatoria de aquel policía, de aquel personal de la Fuerza de Seguridad, que está fuertemente comprometido y que permanentemente sale todos los días a trabajar con un fuerte compromiso, con una fuerte vocación, con un fuerte patriotismo, también hay que tener una mirada fuertemente crítica sobre aquel que no cumple con ese mandato y por el contrario termina incumpliéndolo, ejerciendo violencia institucional o en algunos casos asociado con quienes son los que cometen el delito y a quienes tiene que combatir. Bien. Ministro, lo contacto con San Luis. Está Bárbara del otro lado. Bueno, cómo no. Buenas tardes, ministro, ¿cómo está? Yo quería preguntarle, vos se ha hablado y se ha publicitado mucho el tema de la ciberseguridad. ¿Qué pensaba usted al respecto de este tema tan novedoso y emergente en nuestro país?
¿Te escuché bien, ciberseguridad? Sí. 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 Bueno, es un tema importante, sin duda que es un tema en el cual el Estado debe invertir y seguir invirtiendo. En términos más simples, la ciberdefensa, la ciberseguridad se dedica fundamentalmente a proteger todos los sistemas y todas las redes de comunicación que puedan estar o que puedan estar siendo sometidos a algún ataque cibernético, por decirlo de alguna manera. Nosotros, en mi anterior gestión como ministro de Defensa, habíamos creado un centro de ciberdefensa en el ámbito del ministerio y habíamos jerarquizado ese área. Habíamos firmado un convenio con Brasil. Brasil estaba bastante adelantado más que nosotros. Ustedes recuerdan que en 2013, 2014, 2015 Brasil tuvo 3 eventos mundiales, ¿no? El Mundial de Fútbol, las Olimpiadas y creo que la visita del Papa, y habían desarrollado un centro de ciberdefensa con muchísimo desarrollo científico y tecnológico. Bueno, nosotros iniciamos eso, después vino la gestión de Macri, y en el último tiempo también, debido a un evento internacional que se generó acá en la Argentina, que fue el G20, también hicieron una compra de equipamiento para tratar de tener mejores condiciones de ciberdefensa o de ciberseguridad, y nosotros estamos tratando de potenciar y desarrollar esa tarea, cuidando, custodiando nuestras redes, las redes del Ministerio, las redes del Estado Mayor, las redes del Estado Mayor Conjunto, tomando eso fundamentalmente como experiencia y tratando de ir mejorando para después ofrecerla a distintos sectores de la vida argentina que necesiten tener cubierto su sistema de redes, todo lo que son su conectividad, que es lo que claramente necesitamos hacer. Bien. No somos los únicos que estamos trabajando en este sentido. El otro día hicimos un convenio con INVAP, con ARSAT, y ARSAT también tiene un área que está llevando adelante toda la tarea de ciberseguridad. La verdad que están trabajando muy bien y bueno, es un orgullo una empresa como ARSAT tenerla dentro del Estado Nacional. Abril de Catamarca le quiere preguntar, ministro. ¿Cómo no? Buenas tardes. Buenas tardes, ministro. Le quería preguntar cuál es la labor de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el coronavirus. ¿Qué grupos realizan esta labor y cuántos efectivos colaboran? Bueno, cuando empezó la pandemia, el presidente de la Nación me indicó que había que poner todas las capacidades de las Fuerzas Armadas a disposición de la lucha contra el COVID, ¿no? Así lo que hicimos fue dividir la nación, el territorio argentino, en 14 comandos de emergencia. Esos comandos de emergencia, bueno, tienen una conducción, tienen un comandante que recibe las directivas del ministro de Defensa o bien las demandas de las autoridades locales, intendentes, gobernadores, que son los que nos demandan algún tipo de actividad específica. En ese marco, en estos 120 días de campaña, de pandemia, digo, tenemos cerca de 9.200 tareas realizadas. ¿Para qué es para nosotros una tarea? Es una actividad que se realiza durante un día, que implica movilización de personal y movilización de medios. Significa que un día como hoy, en 80, 90 lugares de la Argentina, las Fuerzas Armadas están haciendo algún tipo de tarea. Por la duración en el tiempo, que ya llevamos 120 días y que seguramente se va a extender, y por la cobertura territorial que abarca absolutamente toda la Argentina, es sin duda el despliegue militar más importante después de la guerra de Malvinas o desde la recuperación de la democracia. Las Fuerzas Armadas tienen 82.000 hombres. De esos 82.000 hombres hay 60.000 que en algún momento fueron desplegados en el terreno. No significa que hoy estén desplegados 60.000,
sino que significa que en algún momento de estos 120 días estuvieron desplegados en el terreno en algún momento alguno de ellos. Bueno, ustedes ven ahí una gran parte de la tarea es elaboración y distribución de comida en caliente, otra parte es elaboración de los bolsones y distribución de esos bolsones con alimentos secos, también con artículos de limpieza. Una Cuando de las empezó cosas- la pandemia y creíamos que el alcohol en gel, ¿se acuerdan ustedes? Cuando empezó iba a ser un elemento crítico, pusimos el laboratorio de las Fuerzas Armadas a hacer alcohol en gel. También pasó lo mismo con los Ministro, barbijos y pusimos los talleres textiles a Ministro, fabricar barbijos, así que Ministro, las perdón tareas que se han hecho múltiples. Perdón. Hoy, por ejemplo, una fuerte tarea también que no es en el marco del COVID, pero estamos ayudando Ministro, tanto en la provincia de Río pero- Negro como en la provincia de Chubut, con todo lo que significa las Ministro, nevadas perdón que lo enormes interrumpa. que hay. Ministro, perdón que lo Sí. interrumpa, pero tenemos que ir al noticiero porque va a hablar el presidente Alberto Fernández. Bueno, dale, ya venimos. Vamos de arriba a cualquier muralla, no se calla, digo lo que quiero donde vaya, esto es pa' vos. Bien, muy bien, ahí estaba la palabra del ministro. Nos pasaron No mal era la el información, presidente. no era el presidente, era el ministro de Educación, Nicolás Trota. Muy bien, así es. Y estamos hablando con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que Sí. ya vamos a conectar en tiempos de cuarentena. Ahí está, Ya el apareció, ministro. mirá. Ahí lo tenemos. Bueno, no era el presidente, ministro, era el ministro de Ya Educación. nos dimos cuenta. Claro, sí. Pero Por ahí bueno, se había operado, Alberto. ¿Nos pasaron y estaba muy mala parecido a información Trota. o se operó el presidente? Sí, su sí, compañero. Está muy Pero, parecido. pero bueno. Bueno, ministro, seguimos con las preguntas, no le queremos quitar tiempo. Está Bárbara en San Luis que le quiere preguntar. ¿Cómo no? Bueno, usted había nombrado hace rato las principales tareas del operativo General Manuel Belgrano. Sí. ¿Cuál cree usted que es el mayor objetivo de este operativo o cuál ustedes pensaron en un principio que iba a funcionar? ¿Cuál era el objetivo principal? Bueno, nosotros el objetivo principal era ayudar al diseño que tenía hecho el presidente, que armó el presidente para la respuesta que tenía la Argentina frente a la pandemia. Siempre pensamos que iba a ser a largo plazo, que no iba a ser a corto plazo, que no era que iba a ser un esfuerzo de 15 días o un mes, sino que iba a ser bastante tiempo. Por eso tuvimos un sistema de rotación hacia el interior de las Fuerzas Armadas, para tratar de preservar la mayor cantidad de personal. Hoy solamente tenemos 110 casos activos, por ejemplo, infectados, que sobre una población de 82.000 efectivos es un porcentaje muy pequeño. Y claramente lo que nos pusimos como objetivo es salir a proteger a la población. Yo le decía a la población militar, al personal militar, el 2 de abril de este año, que hicimos un recuerdo de modo COVID, digamos, ¿no? Con una formación muy espaciada y al aire libre. Bueno, ahí dijimos claramente que, yo les decía que el 2 de abril del 82 había sido un acto de soberanía territorial, en todo caso. Ahora, también es soberanía a lo que estamos haciendo ahora, que es proteger la salud de la población. Y bueno, y esto fue fundamentalmente lo que hicimos con todas las tareas que llevamos adelante, proteger la salud de los argentinos. Y la verdad que como consecuencia, lo que tengo que destacar es la enorme empatía que hay entre los vecinos, la población en su conjunto, con el personal militar, ¿no? La verdad que en muchos lugares los militares que van a ese lugar, que van a hacer su tarea, que vale decirlo, digamos, concurren desarmados, son recibidos con aplausos o despedidos con aplausos, y eso la verdad que a mí me pone muy contento porque, por cierto, me imagino que va a ser un elemento positivo que nos va a dejar la pandemia después de todos estos años, de todos estos meses. Ministro, recién estábamos viendo las imágenes solidarias
que Eve Bonafini le dijo que le ponía muy contenta de ver esa actividad. Sí. Usted dijo que habló y que después, cuando todo esto termine, se van a juntar. Me gustaría saber qué tuvo esa charla, si hablaron del presidente, después los dichos por parte de Eve de Bonafini, y si también pudo hablar con Nora Cortiñas después de los dichos que fueron en febrero, si no me equivoco, por parte del presidente. No, con Nora no hablé. Sé que después de febrero se juntó Nora con el presidente y con Adolfo Pérez Esquivel, y bueno, el presidente explicó, cosa que yo reivindico. En ese momento el presidente lo que dijo fue que remarcó un hecho que es real. Hoy no hay dentro de las Fuerzas Armadas personal militar que haya tenido un servicio activo durante los 7 años de dictadura militar. El militar más antiguo hoy es el general Paleo, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Su primer destino fue en el año 84 como subteniente al regimiento de Tartagal, o sea, la guarnición militar de Tartagal, gobierno del doctor Raúl Alfonsín Chá. Entonces me parece que ese elemento es un elemento que vale la pena tener en cuenta al momento de cuando uno analiza o cuando uno reflexiona sobre las Fuerzas Armadas actuales hoy en Argentina, ¿no? La charla con Eve, tengo una relación histórica con Eve, hacía mucho que no charlaba, y obviamente que no la veía producto de todo lo que es la pandemia. Charlamos en términos generales, le pregunté cómo estaba de salud, cómo estaba de ánimo, porque sé que se está cuidando, y bueno, me expresó eso, que ella siempre tenía una mirada positiva en estas acciones que llevan adelante las Fuerzas Armadas. En la gestión anterior también habíamos hecho algunas acciones de apoyo a la comunidad, y nada más. Y bueno, quedamos en encontrarnos cuando la pandemia lo permita, pero la verdad que a mí siempre me gusta mucho charlar con Eve. Ministro, lo llevo un poco al plano... Es espiritualmente importante charlar con Eve para mí. Ministro, le decía, lo llevo al plano internacional. Quería saber si me podría esclarecer un poco la postura argentina en relación... Argentina es parte del Grupo de Lima, sin embargo se distancia de algunos pronunciamientos del grupo. Quería saber cuál va a ser la política a futuro, si vamos a seguir perteneciendo al Grupo de Lima y alinearnos a sus pronunciamientos respecto de la situación en Venezuela, o si hay planes de salir del grupo, si es que no se apoya las medidas que se proponen. Eso por un lado, y por otro preguntarle su impresión personal del gobierno de Nicolás Maduro, porque bueno, sé que dentro del gobierno hay distintas opiniones, ¿no? Bueno, dentro del gobierno hay una única opinión, que es la opinión del presidente. El presidente ya claramente definió cuál es la posición de nuestro país. Argentina no se fue del Grupo de Lima, pero no significa que avale todas las decisiones que tomó el Grupo de Lima, sino que en general, cuando el Grupo de Lima tomó definiciones sobre Venezuela, se abstuvo o no participó o no las compartió. Nuestro representante de la Cancillería expresó claramente, creo que fue en la Comisión en las Naciones Unidas, nuestro acompañamiento al informe claramente condenatorio que presentó la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, sobre condenas a la política, a las violaciones de los derechos humanos que sucedían en Venezuela. Pero por otro lado, la Argentina nunca acompañó, nosotros nunca reconocimos a Guaidó como presidente de Venezuela, y siempre planteamos, junto con el expresidente en ese momento, Tabaré Vázquez de Uruguay, y el presidente de México, López Obrador, planteamos que la solución en Venezuela tenía que ser una solución que contemple a la totalidad de los venezolanos, que tenía que primar el diálogo, la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de consensos, Ministro, y que en cualquier circunstancia nos oponíamos a cualquier escenario de intervención militar. Perdón que lo interrumpo, ministro. Esto fue lo que es la posición argentina, digamos, ¿no? La posición que expresa claramente el presidente de la Nación. Pero le decía que si me podía, porque al menos en lo personal no me termina de ser claro cuál es la postura o la propuesta, porque entiendo no es importante, pero estoy de acuerdo con que la intervención
extranjera es la peor opción, pero ¿qué opción o qué medidas se proponen, dado que no estaría habiendo un cambio en Venezuela hace años? Y por eso le pregunto su opinión personal respecto del gobierno de Nicolás Maduro. En su momento lo cruzó fuerte a Pichetto cuando se pronunció en contra del gobierno de Venezuela. Entonces por eso le pregunto su opinión personal. Bueno, mi opinión personal ya la conoce, entonces si recuerda ese cruce que tuve con Pichetto, ya la conoce. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Yo era parlamentario del Mercosur en el año 2016-2017, cuando el presidente Macri y el presidente Temer impulsaron la separación de Venezuela del Mercosur. En el Parlamento del Mercosur, en ese momento, estaban representados los parlamentarios que apoyaban a Maduro y los parlamentarios que apoyaban, que eran opositores a Maduro. El Mercosur, el Parlasur sacó en ese momento una declaración en contra de la separación de Venezuela del Mercosur, apoyada por unanimidad, por todos los sectores, y por todos los sectores políticos y obviamente por todos los dos sectores que representaban a Venezuela. Lo peor que hizo el Mercosur con Venezuela es aislarla a Venezuela, es separarla. La verdad que tanto Macri como Temer son los presidentes de los dos países más importantes de América Latina. Lo que tendrían que haber jugado allí es haber jugado fuertemente una intervención continental para tratar de lograr resolver la situación. Lo que hicieron fue alinearse automáticamente con los Estados Unidos, y yo creo que eso fue un error en materia de política exterior, porque usted me dice, bueno, estamos en desacuerdo con la intervención militar. Bueno, la Argentina de Alberto Fernández está en desacuerdo con la intervención militar, porque la Argentina de Macri, acuérdese que entre Macri y Bolsonaro se peleaban para ver quién sacaba el tuit más rápidamente de reconocimiento a Guaidó. Hoy la situación ha cambiado. Está claro que Guaidó ya no recoge el mismo apoyo que tenía con Trump. No se puede analizar la cuestión de Venezuela sin recordar que desde el gobierno Obama tiene un bloqueo, tiene un bloqueo que es desde el punto de vista económico absolutamente asfixiante para el desarrollo de la vida de Venezuela. Y yo sigo pensando que hay que generar las condiciones para que la resolución sea en el marco de nuestro continente. Lo peor que le podría pasar a América Latina es que suceda una intervención militar en Venezuela. Sería un atraso enorme desde todo punto de vista para aquellos que pensamos que América del Sur tiene que ser un continente de paz, y lo que hay que buscar es una salida claramente pacífica, de acuerdo, y que beneficie al conjunto de los sectores de Venezuela, al conjunto de los venezolanos. Bien, ministro, está Jimena en Santa Fe que le quiere hacer una pregunta. Bueno. Hola, ministro, muy buenas tardes. Mi pregunta para usted es, ¿cómo se distribuye el presupuesto de Fuerzas Armadas? Bueno, el presupuesto de las Fuerzas Armadas mayoritariamente se va en personal. Arriba del 80% del presupuesto es personal de la totalidad de las fuerzas. Jubilaciones, retiros, pensiones y el personal del Ministerio de Defensa. La verdad que tenemos muy poco presupuesto para lo otro que yo creo que es claramente indispensable, que es lograr un equipamiento de las fuerzas, que yo creo que se necesita. La verdad que las Fuerzas Armadas no tienen un alto nivel de equipamiento hoy en Argentina, y yo creo que hay que iniciar un proceso de reequipamiento. Yo presenté un proyecto en la Cámara de Diputados, mi último proyecto en la Cámara, que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, que fue la creación de un fondo específico para la defensa, del FONDEF. ¿Cuál es? Sí, el FONDEF es destinar un porcentaje de los ingresos totales de la administración pública para
el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Espero que en las próximas semanas o meses tenga tratamiento en el Senado y se apruebe, porque me parece que sería de esas iniciativas que son win-win, digamos, ¿no? Porque permitiría desarrollar una industria estratégica como es la industria de la defensa, generar puestos de trabajo y al mismo tiempo equipar a las Fuerzas Armadas que se necesitan en este momento. Ministro, le pregunta a Luciana, que está en la provincia de Chubut. ¿Cómo no? Hola, señor ministro. Buenas tardes. Yo quería consultarle cómo fue el voluntariado para aprobar la vacuna. No hay ningún voluntariado en términos de alguna expresión de esas características. Hay un laboratorio, que es el laboratorio Pfizer, que con sus representantes locales acá en la ciudad, en Argentina, eligieron el Hospital Militar Central para el asiento y utilizar la infraestructura del Hospital Militar Central para hacer la experiencia aquí en la Argentina. Ellos ya tienen anotados una cantidad de voluntarios que provienen de otras obras sociales, que provienen de otros lugares, y nosotros hicimos una convocatoria, mejor dicho nosotros, el Ejército hizo una convocatoria para que si hay personal de las Fuerzas Armadas que quiera ser voluntario para la vacuna, bien, y si no, también, digamos, ¿no? Es una decisión absolutamente voluntaria, no hay una decisión institucional de parte de la fuerza, no significa que el que sea voluntario tiene algún tipo de premio, ni significa que el que no sea voluntario tiene algún tipo de castigo. Es una decisión absolutamente voluntaria, que si, por ejemplo, mañana no se inscribe nadie por parte del Ejército, la experiencia se hace igual porque ya tienen una cantidad de voluntarios inscritos más que suficiente dentro del propio laboratorio y la gente del laboratorio que está acá en la Argentina, que es la que conduce el doctor Pona. Bueno, ministro, la verdad que le agradecemos todo el tiempo que se tomó para hablar con los jóvenes de todo el país. Fue muy generoso con su tiempo, gracias. También con sus preguntas. La verdad es que respondió sobre Venezuela, sobre Facundo Astudillo Castro, sobre el coronavirus, sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Le agradecemos muchísimo haber aceptado las preguntas de los jóvenes de todo el país en el marco de la pluralidad y lo esperamos pronto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que les agradezco esta posibilidad y los felicito a todos los jóvenes. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias, ministro.